demostrar cómo una herramienta, que es la normalización, y otra herramienta, que es la certificación, pueden ser utilizadas como herramientas de gestión para las empresas y como herramienta de diferenciación o de mejora en las negociaciones comerciales. Ese es el título, la normalización y la certificación como herramientas. Argentina, supermercado del mundo, necesita de los mercados externos. Los mercados externos básicamente tienen dos cosas importantes que tenemos que considerar. Una es qué es lo que nos demandan los mercados externos y la otra es qué competencia tenemos nosotros en los mercados externos. ¿Qué nos demandan? Tenemos dos aspectos principales. Uno tiene que ver por el consumidor, que qué le interesa es, estamos hablando de agroalimentos, con lo cual le interesa inocuidad, cuidado del ambiente, responsabilidad social. Y los gobiernos establecen legislaciones que muchas veces se terminan transformando en barreras al comercio, pero son legislaciones que deberemos respetar nosotros si queremos comercializar en esos mercados. Calidad. Está claro que es lo que el cliente pretende como calidad, pero en alimentos hay un factor de mayor importancia que la calidad, que es la inocuidad. Y la inocuidad la entendemos como un factor a considerar y que demuestra que el alimento no causa daño, contemplando los tres aspectos que están mencionados en la presentación, que tienen que ver con los componentes de la inocuidad, en donde está el tema incluido el tema comercial, ¿no es cierto? Sustentabilidad. En la imagen ustedes ven cómo la sustentabilidad está abarcada, toma tres aspectos generales. El ambiente, las personas, y toma el nexo que tiene que ser viable económicamente, sostenible, porque si no, no funciona. O sea, no hay una sustentabilidad si no es respetando el ambiente, que permita que las personas puedan vivir y que eso quede para las generaciones futuras, pero tiene que ser tiene que considerar la viabilidad económica. No hay ningún sistema de producción que es sostenible en el tiempo si no es viable económicamente. La competencia. A ver, ahí tienen varios aspectos que son las demandas de la competencia. O cuáles son los conflictos o los aspectos que nosotros consideramos cuando estamos hablando de mercados que compiten con los nuestros. Nosotros estamos lejos de casi todo el mundo, con lo cual competimos por un tema de distancias. Tenemos factores importantes como podría ser la estacionalidad, pero hay otros mercados que tienen los mismos climas que nosotros en el mismo momento y tienen distancias más cortas. Otro aspecto importante son los costos de producción. Hay países con costos de producción menores y hay también requisitos, como yo puse el último del tema de barreras, que son requisitos que se están poniendo como huellas de carbono, huellas de agua, que no necesariamente son barreras, pero cuando dentro del cálculo de la huella de carbono estamos calculando el transporte, nosotros, a estar lejos del mundo, tenemos un impacto negativo en ese cálculo de huella, comparado con otro productor de otro país que produzca lo mismo, ¿sí? Más cerca. El concepto es, existen los mercados globales y tenemos que buscar soluciones para que podamos comercializar en esos mercados globales. La idea es ver cómo el IRAM puede colaborar y ayuda en este nexo en la búsqueda de soluciones. Básicamente en dos aspectos, la normalización y la certificación. Ahora les presento un poco lo que es el IRAM para los que no lo conocen. El IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, creado hace 82 años como organismo de normalización. Hay un solo organismo de normalización por país y en Argentina es IRAM. ¿Sí? Es representante de organizaciones internacionales, representa a Argentina en la ISO, participa de COPAN, de la IEC y del Mercosur en todo lo que tiene que ver con aspectos de normalización.
Y normalización, yo no sé cuántos saben lo que es normalización, pero ahora vamos a explicar un poco en qué consiste la normalización. Somos organización sin fines de lucro, en donde nuestra visión contempla la mejora de la competitividad, y de eso estamos hablando acá, es ayudar a lograr la mejora de la competitividad a las empresas argentinas, y tenemos esas actividades dentro del IRAN. Normalización, certificación de productos, procesos, sistemas de gestión y competencias personales. Algunos llaman certificación de personas, pero en realidad lo que se certifica es la competencia, no la persona. Un área de capacitación o de formación de recursos humanos y un centro de documentación en donde después van a ver las formas de acceso, pero hay toda una biblioteca de normas para consulta pública, de tanto, por supuesto, las normas IRAN, pero muchas normas internacionales. ¿Qué es la normalización? Fácil, sencillo, ahí está expresado, es el trabajo de un grupo de personas que mediante el consenso terminan generando un documento que podría ser, que contemple requisitos de cumplimiento, una norma como se debe hacer tal cosa, se debe producir de tal forma, no se debe aplicar un producto fitosanitario, ¿sí? O sea, de requisitos. Hay otras normas que son de glosario o de definiciones, ¿sí? Donde se establecen y se busca el consenso en qué significa una definición. Y hay otras que son guías que ayudan a entender o a interpretar o a ver cómo una norma puede ser implementada en determinado sistema de producción en particular. Por ejemplo, guía de implementación de ISO 9000 en establecimientos de salud, ¿sí? O sea, es la norma genérica, transversal a cualquier sistema de producción, y la guía dice cómo esa norma tiene que ser vista por un sector en particular. ¿Se entiende? ¿El consenso entre quién? Productores, consumidores e intereses generales. Va a depender de cuál sea la norma, quién está integrando cada uno de esos grupos. Pero para que una norma sea transformada en norma, tenga carácter de norma, tiene que tener el consenso de los tres sectores. Entonces, si yo estoy hablando de una norma relacionada con, por ejemplo, una de las últimas del sector agroalimentario es buenas prácticas en labores agrícolas, que tiene que ver cómo realizar las labores de aplicación de productos fitosanitarios o de siembra. Entonces, ¿quiénes son los consumidores ahí? Ahí está claro que el consumidor, el que va a usar la norma, ¿quién va a ser? ¿El contratista o aquel productor que tenga un equipo de maquinaria propia? ¿Y quién va a demandar la norma? Van a ser los productores. Entonces, ahí donde llamo consumidores, no va a estar Doña Rosa, que es porque no es consumidor de esa norma. Va a estar las asociaciones de productores. Y en el lado de productores, ¿quiénes van a estar? Los contratistas, las asociaciones de contratistas. ¿Se entiende el concepto? Y después están los intereses generales, en donde están las universidades, los organismos de investigación, que la idea es que velen por todo el resto del contenido de la norma. Las normas, para tener carácter de norma, tienen que ser, o sea, a ver, uno puede generar un documento, pero se transforma en norma cuando hay un comité y un organismo, en este caso del IRAN en Argentina, que la transforma en norma. Los más conocidos es, para nosotros el IRAN en Argentina, porque somos nosotros, y a nivel internacional es la ISO. ¿Sí? Son organismos que un documento lo transforma en norma. Una norma IRAN puede llegar a nivel internacional y transformarse en una norma ISO. O sea, una norma que se desarrolló en Argentina, se pide el estudio de norma a nivel internacional, la ISO establece un comité de estudio de esa norma, en donde participan todos los países, y esa norma se puede transformar en una norma ISO. Esa es la de labores agrícolas que le decía, y esto es lo que yo les comentaba, que establece criterios que es lo que se debe cumplir. Ese es el objetivo de una norma. El IRAN tiene más de 8.600 normas, ¿sí? De todos los rubros, no solamente del sector agroalimentario. Hay normas, cuando ya vamos y nos orientamos en el sector agroalimentario,
podemos decir, normas orientadas directamente a hablar sobre el tema de inocuidad, que muchas son de proceso, ¿sí? O sea, el proceso de producción o el proceso de hacer tal cosa buscando la inocuidad. Otras normas que tienen que ver con la calidad del producto, y son normas de producto, o sea, lo que se establece es lo que debe cumplir el producto, no el proceso de elaboración. Y por último, hay algunos grupos que se crearon nuevos. Entonces, dentro de la inocuidad, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas en labores agrícolas, la que le comentaba, HACCP, o sea, algunas orientadas al sector de producción primaria y otras orientadas al sector de la agroindustria. Pero todas tienen como punto focal el velar por la inocuidad del alimento que se termina produciendo al final de la cadena. Ahí les comento algunos de los esquemas que están trabajando sobre normas de producto, o sea, específicamente del producto, o de procesos muy particulares, como por ejemplo el caso de yerba mate, en donde establece las buenas prácticas en elaboración de yerba mate y pasa desde el campo hasta el envasado. Algunos grupos que se está trabajando tienen que ver con... A algunos le importará el de las cervezas, pero en realidad hay biotecnología, bienestar animal, son todos grupos que se están trabajando ahora en el desarrollo de nuevos esquemas y nuevas normas. Centro de documentación. Como yo les decía, el centro de documentación, IRAN tiene una biblioteca en donde uno puede ir a consultar normas, ¿sí? Después tiene un catálogo, en la web hay un catálogo en donde uno puede ver cuáles son las normas disponibles antes de acercarse y ver si está la que están buscando, ¿sí? Y por último, hay una forma de adquirir las normas y bajarlas directamente en la computadora y tenerlas disponibles para cuando uno accede, cuando uno la quiere ver. Todos pueden entrar desde la página de IRAN. Certificación. Nosotros decíamos que las herramientas para el acceso a los mercados era, por un lado, una normalización. ¿Y por qué? Porque la normalización define criterios y deberían ser para todos iguales. Entonces, cuando el mercado pide una norma, para el productor de España o para el productor de Argentina, la norma es la misma. Entonces eso iguala las condiciones. Sí, seguimos lejos por el transporte, tendremos un tema por la estacionalidad de la oferta, pero conceptualmente los requisitos son los mismos para todos. Esa es la ventaja de una norma. En muchos casos, el acceso no depende de cumplir con una norma, sino de que alguien la certifique. Entonces, si bien las normas en el sector agroalimentario son todas de carácter voluntario, muchas terminan siendo de carácter obligatorio para poder comercializar. Entonces, puede ser que un país diga, yo para comprar, o un supermercado de Europa te diga, no, yo para comprar tenés que cumplir Global Gap. Y bueno, tenés que cumplir Global Gap, punto. ¿Es voluntaria? Sí, es voluntaria, pero si vos le querés vender a ese mercado termina siendo obligatoria. Entonces, la parte de la certificación viene a prestar el servicio de la certificación del requerimiento para la comercialización. ¿Qué es la certificación? Ahí resalto, conceptualmente es la evaluación por una tercera parte independiente. Tercera parte independiente no es ni el comprador ni el productor, ni el vendedor ni el comprador son los que dicen que está bien. Hay un externo que no tiene nada que ver ni con el que compra ni con el que vende, que dice que se está cumpliendo la norma. ¿Por qué? Porque si el que vende va a decir yo cumplo todo, y el que compra puede sesgar la visión diciendo vos no cumplís para pagar menos o para no comprar. Por eso es que la certificación, para que tenga valor, tiene que ser de una tercera parte. Algunos conocerán eso, ¿sí? El famoso ciclo de Deming y el famoso ciclo de la mejora continua, en donde, planifico, hago, verifico, analizo, planifico, o sea, el concepto de hacer un plan, ejecutarlo, controlar a ver si lo hice bien y después analizar en qué me equivoqué para poder mejorar. Y después hago un nuevo plan en base al análisis ese, obviamente, si no, no existe la mejora continua. Bueno, lo que yo hice es, todo eso en una certificación es lo que hace la organización
planifica, hace, el IRAN verifica y después la organización tiene que seguir analizando los desvíos detectados para poder generar ese famoso ciclo de la mejora continua. Y esto teniéndolo en cuenta desde el lado de la organización. La certificación no es exclusivamente útil para cuando alguien me pide el certificado, sino que tiene que ser útil para la organización. Entonces, si una tercera parte viene y evalúa cómo va el proceso, la empresa tiene mejores condiciones para lograr el ciclo de la mejora continua. O sea, hay una visión objetiva externa a la empresa. Ahí remarqué cuáles son los beneficios de la certificación. Hay encuestas que realizamos en donde las empresas certificadas no ven como principal factor o principal beneficio, ¿sí?, de la implementación y la certificación de normas, ven como beneficio la mejora en el control y la mejora en la gestión de los procesos. Una mejora en el control de los procesos y una mejora en la gestión de los procesos se termina transformando casi obligatoriamente en un ahorro de costos. ¿Por qué? Porque no hago reprocesos, no tengo producto no conforme al final de la línea, y son factores que esos impactan negativamente en el costo. Y estamos hablando que las empresas tienen que tener viabilidad económica. La viabilidad económica no solamente es por obtener mayores ingresos, sino por también tener una reducción de costos. Entonces, permite acceso a los mercados. ¿Por qué? Y porque el mercado que te restringe la certificación te permite acceder, si no, no entras ahí. Por supuesto que da respuesta a los clientes. Se presenta como una ventaja competitiva frente a alguien que no tiene certificación. O sea, en un mercado que no la exige como obligatorio, tener una certificación te da una tarjeta de presentación diferente cuando uno se sienta a la mesa de negociación. El ahorro de costos y asegura la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto, nosotros consideramos que las herramientas, como son la normalización para homogeneizar lo que todos tenemos que cumplir y la certificación para dar veracidad a lo que uno está cumpliendo y mostrarlo hacia afuera, son las dos herramientas que nos van a dar las soluciones a las limitantes que tenemos en la comercialización o las oportunidades para nuevos negocios. Haciendo un resumen, estos aspectos tienen una mejora en la gestión, y la mejora en la gestión es reducción de costos, mejoras en los procesos. Eso no es externo, es interno para la empresa, no es externo. Nadie me paga por eso, los beneficios los tengo hacia adentro. Respondo a la demanda de los clientes. Responder a la demanda de los clientes no es solamente porque me lo piden, sino que yo muestro una confianza en las transacciones. En donde yo genero confianza en las transacciones porque mi producto cumplió con una norma y tiene una certificación que avala eso, reduzco costos de transacción. ¿Por qué? Y porque antes, ¿qué hacían los supermercados o los compradores? Mandaban a alguien a ver que se cumpliera. Si yo tengo una certificación, no lo tienen que mandar. Con lo cual, forzosamente reduzco costos. Y mejora la imagen. ¿Por qué mejora la imagen? Porque ante el comprador o el consumidor o la sociedad en general, mejora la imagen. Una imagen de una empresa que cumple con la legislación, porque todas las normas te piden la legislación y algo más. O sea, el estar certificado implica que vos la legislación ya la tenés cumplida. O sea, cumplís con la legislación y cumplís con determinados requisitos que van orientados a tener un producto con mayor grado de inocuidad, eso mejora la imagen de la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la idea de lo que nosotros queríamos presentar y que se pudiera entender cuál es el concepto o el beneficio de las actividades de normalización y certificación. Gracias.